proceso de la crianza consciente es personal. Es un proceso que te sirve a ti para tú conocerte mejor y tú comprender cómo es la mejor relación con tus hijos. Y yo, siendo una adulta, todavía lo tengo también. Y son los hijos los que vienen a reflejarte todo aquello. Y este ser que somos nosotras que también estamos criando en paralelo. Y cuando es a la hora de criar, si no lo solucionas, tú estás transmitiendo eso mismo en tus hijos. Y ahí entonces aparece la culpa también. No llego con la inconsciencia de mi trabajo, de mi aceleramiento a la casa y le doy comida rápido. Esto debería abordarse de forma social, ¿cierto? Así como, no sé, los colegios, todo. No puedo cambiar el sistema educativo, porque yo no puedo cambiar el sistema de salud, pero sí puedo cambiar cómo crío a mis hijos en casa. Los papás dicen, es que yo le doy todo el amor, no basta, porque si tu amor está herido, no basta. ¿Cómo estás, Cata? Tanto tiempo. Muy bien, contenta, súper Hoy, contenta. Oye, yo estoy muy feliz, muy agradecida de que nos demos este espacio para conversar. Em, Muy feliz y agradecida también de haber conectado contigo por las redes sociales maravillosas que nos hicieron conectar. ¿Qué te parece eso? Impensable, la verdad es que si pienso, no sé, mi juventud temprana, no, esto no pasaba ni siquiera ¿Cierto? por aproximación por mi cabeza, de conectar con alguien así del otro lado del mundo, a miles de kilómetros y conectar también, ¿no? Sí, porque yo pensaba, bueno, después cuando terminemos esta conversación, yo le voy a hacer una intro ahí para ponerla antes y ahí voy a contar cómo coincidimos, voy a entrar en detalles ahí, pero para partir ahora, Vale. em, vamos a partir por el principio, ¿te parece? Me gustaría que te presentaras, Cata, pero así, no tanto de las etiquetas, sino como más como desde el ser, ¿cachai? Como desde este viaje. ¿Quién es la Cata en este viaje? Qué gran pregunta. ¿Quién es la Cata ahora, en el Ahora, presente? exacto. ¿No? Tú sabes que te tengo que contar el contexto. Después de mucho trabajo interior, autoconocimiento, que he realizado toda mi vida, hubo uno en especial que hice acá en Canadá que se llamaba, o que se llama Coaching Evolution, y que es un proceso de transformación personal. Y después de todo este proceso, tú llegabas a describirte desde tu ser con tres palabras, simplemente que podías elegir tres, en donde era lo que querías ser, como querías presentarte ante el mundo, o algo que tú ya estabas viviendo en el presente. Y la verdad es que me encanta presentarme así, me encanta presentarme como que soy una mujer libre, responsable y auténtica. Wow, me encanta. Yo también quiero presentarme así. Sí, Me encanta, me encanta. sí. Oye, oye, Cata, y ahora sí un poquito más entrando en las etiquetas. ¿Qué hace la Cata? ¿A qué se dedica? Lo que remunerado y no remunerado me interesa saber. Todo, ¿qué hago yo? ¿Cómo es mi vida completa? Ujú. También ha sido un proceso, ¿no? Ha sido un proceso poder entenderme en todas mis facetas, porque yo creo que así como muchas personas, siento que tengo muchas facetas que en algún momento de mi vida no encajaban unas con otras. Y hoy día te puedo decir, bueno, primero que todo, soy una mujer de 49 años, eh, madre de tres hijas, tres mujeres que están en la preadolescencia y todavía en la temprana adolescencia. Em, Claramente es un rol que me define, aunque hoy en día he aprendido a desidentificarme de ese rol, pero es un rol que me define y me encanta ser madre. Soy de profesión, soy abogada, eh, abogada certificada en Chile. Soy una inmigrante, soy una patiperra, no sé, he viajado por distintos países y eso también me da como la etiqueta de que soy una viajera, ¿no? eh, que va recorriendo el mundo, adaptándose a nuevas culturas, desafiándose todo el tiempo. Entre este camino de ser abogada,
También hice cursos de arte, de pintura, me gusta mucho la expresión artística, pintar con óleo, pastel, o sea, todo eso tengo mis cuadros, que algunos me acompañan, otros van quedando repartidos por el mundo. Soy orfebre también. Ay, antes de entrar a la carrera de Derecho me tomé un año sabático y se me ocurrió hacer orfebrería porque tenía una vecina que hacía y la verdad es que me ha acompañado de manera intermitente durante toda mi vida. Eh, He ido trabajando con distintos orfebres en los distintos países donde me he ido moviendo. Acá a Canadá todavía me falta indagar en ese espacio. Pero una parte de mí ama la creación de joyas así desde cero, ¿no? Mm. Soy coach, también soy coach de vida y de crianza consciente, y trabajo hoy día principalmente de eso. Eh, Doy sesiones uno a uno y estoy ahora formando grupos de madres, principalmente de mujeres, para trabajar el tema de la crianza consciente desde una perspectiva que está enfocada en cómo criar de manera consciente, pero con un trabajo interior, ¿no? Después podemos indagar en eso. ¿Qué más soy? Me encanta la música, ando ahí tocando música de repente, voy inventando, eh, jardinería, naturaleza, o sea, como que de ahí me puedo Mm. explayar, pero eternamente con la multiplicidad de identidades. De cosas que te gustan hacer. Sí, sí, sí. Me gusta eso, me siento identificada también con eso. Me cuesta a mí definirme también como con las etiquetas, ¿cierto? Como que también pienso, en algún momento me cuestionaba mucho eso, porque uno como que, bueno, tienes que definirte, pues como que eso se espera, ¿cachai? Y sí, pues y me interesan tantas cosas, pues. Me interesan tantas cosas y me divierten tantas cosas y cuando algo me interesa, lo hago, entonces soy todas esas cosas, parece que sí. Pues todas esas cosas, claro. Esas cosas van apareciendo como, hay momentos en que soy más abogada, hay momentos en que soy más Mm. coach, hay momentos en Mm. que, pero no me cierro ninguna posibilidad porque, porque esa soy yo, porque cuando dejo de hacer una, pierdo algo que me gusta hacer, me Mm. gusta indagar. Entonces, en algún momento de mi vida me quería definir. Ah, pero ya, Claro, bueno, ya voy a ser artista, no, voy a ser abogada, sí. no, voy a ser esto. Y no era nada al final. Entonces yo decía, sé todo, pero no sé nada, Mm. Mm. Sí, ¿no? Era sí. Y un también síntoma. aparece ahí, bueno, no sé, a mí por lo menos me pasa eso como de tener que especializarse igual, po, ¿cachai? Como que si eres de todo, si todas No, las cosas que te gusta eres, bueno, entonces no eres nada, ¿cachai? eso. Y en verdad ya, no, ya estoy súper relajada con eso. En verdad no quiero especializarme en nada, quiero aprender todo lo que me parezca emocionante, quiero hacerlo y voy a hacer. Es el que te dicen, el que te dicen que tiene que ser así, Mm. ¿no? Y yo me doy cuenta, por ejemplo, hoy día en Canadá estoy voluntariando y tengo un cargo alto en una organización que es de dirección de eventos y que la verdad es que dije, bueno, no sé en qué minuto terminé siendo directora de eventos, generando, no sé, un gran evento anual para 300 personas. Y de ahí se me mezcló todo Mm. lo que yo sabía de organización, de administración, de liderar, de crear una metodología, después de crear, inventar cosas. O sea, y empecé a ocupar todas las herramientas que había obtenido durante toda mi vida, el de ser inmigrante, porque era justamente un evento para ellos. Entonces, yo dije, la verdad es que ahora estoy poniendo en la sopa todos los ingredientes. Mm. Ujú. Y bonito, ¿no? Y se siente bien. Ujú, Es rico, sí. A mí también ujú. me parece que es la mejor forma de vivir, en verdad. Como En ese nada, sentido, me hace moverse, feliz. moverse igual como por el placer, por lo que te gusta y desde ahí, bueno, ser eso, anda todo bien. Yo, sí, bueno, eso a mí es como me muevo yo, pero hay personas que quizás encuentran la pasión en una sola cosa y yo digo, También es wow, verdad. ojalá, yo en Mm. algún minuto intenté, dije, no, es que yo veo a mis compañeras abogadas que son súper abogadas Claro. y lo hacen el rol impecable, entonces yo las miraba y yo decía, yo quiero eso, pero cuando me metía en esa casilla no cuadraba. Mm. Entonces decía, no, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué me está faltando? ¿En qué estoy mal? Yo siempre decía, yo soy la que estoy mal.
El TDA igual, Mm, pues. pues A sí, ver, el TDA. a mí me calza eso, ¿cachai? Como que yo soy muy de probar de todo, pues. Entonces, claro, tengo poco foco como para hacer una sola cosa, ¿cachai? Y también, pues bueno, y si no me llama la atención o si me deja de llamar la atención en el camino, fue, pues. Fue también, yo hago lo mismo, fue. No, no, si no, por ejemplo, si me estoy leyendo un libro y no me engancho con el libro, lo suelto. Lo Sí, suelto y lo dejo. Y con una amiga discutíamos eso, me decía, no, es que yo lo termino, aunque no me guste, porque no lo puedo dejar sin terminar, porque si empiezo algo, lo tengo que terminar. wow. Y, y yo decía, wow, qué tan fuerte es como esa programación en realidad. Me generaba también un poco de incomodidad soltar, pero yo decía, ¿por qué voy a estar leyendo algo? ¿Sabéis qué a mí Como, me pasa con los libros específicamente? Que siempre me catalogaron como que la Nata toda es mala para leer, ¿cachai? Y siempre pensé que era mala para leer porque me pasaba eso, pues empezaba un libro, no me gustaba y lo dejaba a la mitad y entonces ya filo, no, en verdad no soy buena para leer. Y cuando empecé, o sea, cuando me liberé como de eso y empecé a leer lo que me gustaba y si dejaba la mitad y ahora ponte tú, no sé, estoy leyendo 5 libros en paralelo, ¿cachai? Como que de repente tengo ganas, me siento más como en este modo, ya leo este libro, ¿cachai? Y leo caleta, ¿cachai? Pero en eso, así soy, po. y por eso conectamos también. Yo también me leo 5 libros y todos me dicen, ¿pero cómo vas a leer 5 libros en un tiempo? Bueno, porque estoy de repente en modo de esto y Exacto. a veces estoy en modo de esto otro. Pero qué libertad, ¿no? Sí, me Sentir eso. gusta eso. Sí, al final no, las reglas no existen si uno pone las reglas en su realidad y punto. Me encanta eso. Oye, Cata, y me gustaría que me contaras más también de esto que haces ahora, que es el coaching, ¿cierto? Como de maternidad consciente, que yo lo encuentro total porque es un tema para mí, y yo creo que para todas las mujeres madres que lleguen a ver este episodio, siempre es un tema esto como de el maternar y ahí ese conflicto que se genera, ¿cierto?, entre este ser que estamos criando y este ser que somos nosotras que también estamos criando en paralelo, ¿te fijáis? Cuéntame un poquito más, ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué es lo que estáis haciendo Ah, ahora? Cuéntame más de esa parte tuya. ay, yo siento, yo me siento súper contenta con haber encontrado esto, porque siento que resuena con una búsqueda de toda mi vida, ¿no? Entonces encontré algo que a mí en lo personal me ha ayudado a no solamente a criar consciente a mis hijas o intentarlo ser consciente, sino que a mí misma. Mm, Entonces tú ahí lo dijiste súper claro. En la crianza consciente lo que pretende es que tú tengas la capacidad de criar a otro ser de manera libre, ¿no? De respetar su verdadero ser, mm, de potenciar sus habilidades, de guiarlo en el camino, de no opacar sus, su ser e imponiendo reglas, reglas que de repente muchas son absurdas, ¿no? Me refiero a ese tipo de reglas o condicionamientos, creencias propias en ellos, o hacerlos culpables, sentir vergüenza porque no lograron las cosas o exigirles desde el perfeccionismo. Entonces, todas esas cosas, la creencia consciente pretende barrerlas, mm, ¿no? Barrerlas para que tú puedas criar a un niño que pueda florecer en todo su ser, ¿no? Y suena maravilloso, suena como, wow, ¿cómo lograr algo así? La forma es que tú seas capaz de de reconocer en ti todas aquellas programaciones, creencias, dolores que tuviste de tu infancia, mm, porque inconscientemente aparecen en el momento de que tenemos hijos. Aparece esa forma que no fue quizás satisfecha y uno proyecta todas sus insuficiencias y mm, frustraciones en sus hijos, ¿no? Entonces, tienes toda la intención del mundo de hacerlo bien, tienes el amor incondicional para ellos, pero a la hora de los cubos, digo yo, a la hora que hay un conflicto, a que te hacen una pataleta, que no quieren, que no obedecen, porque eso es una realidad de toda la crianza, es donde aparecen estas insuficiencias no mm. satisfechas de tu infancia y se proyectan en tu hijo y terminas gritando, castigando, muchas veces hasta golpeando
cuando después dices, ¿por qué hice esto si no era mi intención? mm, Porque estás dominada por este inconsciente que quiere encontrar un espacio también. Entonces, em, la crianza consciente lo que hace ahí es trabajar contigo, trabajar, maternarte tú desde mm, adentro, que es el programa que lancé hace muy poquito, que consiste en recuperar y abrazar esta niña interior, esta niña herida, que no fue satisfecha con sus necesidades en su momento por a veces de motivo, no importa el motivo, pero que tú seas capaz de reconocerla, de darle lo que ella necesita, de completarla, para que cuando tú te puedas enfrentar a tus hijos, tus necesidades estén satisfechas y puedas escuchar las genuinas mm, necesidades de ellos. mm. Ujú. Eso consiste. Me encanta. Sabes que Ujú. es súper desafiante en verdad tomar la crianza de esa forma, porque mira, ¿qué Ujú. quieres que te diga? Yo estoy con una preadolescente en estos momentos que obviamente que se parece mucho a mí. Entonces Ujú. ahí ese espejo, te fijas tú como, uf, es tremendo porque en el fondo lo que veo ahí en ella es algo que también está en mí y muchas veces quiero corregir o arreglar o lo que sea eso y yo siendo una adulta todavía lo tengo también, ¿cachai? Y ahí es como, oh, no. Yo siento que tomar, maternar de esa forma, querer criar de esa forma es un desafío total. Yo siento Ujú. que probablemente es uno de los desafíos más grandes como de la vida, porque siento que no sé cuándo irá a terminar, ¿cachai? Como que No, no es termina, no termina. larguísimo igual. No, Y es no como esto, termina. es una capa detrás de otra, ¿cachai? Y siempre, no, yo como mamá de adolescente, de preadolescente, estoy muy desafiada por esa crianza respetuosa, porque claro, porque uno quiere en el fondo criar de esa forma, ¿cachai? Tú no querís traspasar ni heridas, ni te fijáis, y tratar de que sean libres y todo eso, pero es súper complejo, es súper complejo. Es complejo, pero bueno, o sea, hay que entender algo básico, que sea, mientras tú no sanes tus propias Mm, mm, heridas, se ujú. van a proyectar inevitablemente Exacto. en tus seres más cercanos. Y son los hijos los que vienen a reflejarte todo aquello. Entonces, es por eso que se hace a través de la crianza, porque quizás si no tienes hijos, por ejemplo, muchas mamás me dicen, "Oye, pero yo no tengo hijos, yo no puedo hacer el trabajo". Claro que puedes hacer el trabajo, porque tú también eres hija y fuiste criada de una determinada manera y con determinados condicionamientos. Va a suceder que si no tienes hijos y vives sola, nadie te va a estar gatillando. Claro. Tú vas a hacer tu vida como tú quieras, pero vas a tener tu pareja, lo más probable es que son los que viven más cerca tuyo y van a empezar a hacer su vida y ahí empiezan a aparecer estos choques con la gente Mm. más cercana. O sea, vive con tus padres un año y te vas a dar cuenta que te vas a estar gatillada Uf. todo el tiempo. Entonces, en el fondo, eh, si tú haces el trabajo sin tener hijos, vas a favorecer tu vida, pero Mm, o sea, de la noche al día, va a favorecer tus relaciones laborales, tus relaciones con tus amigos, tus parejas, o sea, todo, porque en realidad tú aprendes a gestionar tus emociones, a mm, gestionar desde dónde estás reaccionando. Las reacciones, sobre todo las reacciones más alevosas, digo yo, las que son más fuertes, son donde se esconde una herida muy grande. mm, El grito, el controlar, mm, el manipular, el congelarse, el no saber qué hacer, el sentirse abrumada por las situaciones, todo eso te está indicando que hay algo que tienes que solucionar. Y cuando es a la hora de criar, si no lo solucionas, tú estás transmitiendo exacto. eso mismo en tus hijos, ¿no? Entonces, como que el punto de partida, en mi caso, fue no quiero traspasarle a mis hijas ciertas cosas que ya me venía dando cuenta que tenía. Entonces, ellas fueron como la excusa en el fondo para yo decir, ok, hasta acá llega, yo no voy a traspasar, no sé, relaciones tóxicas, por ejemplo. Esta idea de ser dependiente, complaciente, qué sé yo. Pero en ese camino me di cuenta que es puro trabajo interior. O sea, que de verdad no tenía que tocar la conducta de ellas, no Mm, tenía que modificarlas a ellas ni mandarlas a un psicólogo
o decir es que mi hijo tengo que arreglarlo, no tengo que arreglar nada, la única que se tenía que arreglar era yo. Ujú. Y arreglar no porque uno nace imperfecto, uno nace perfecto como un ser genuino, pero la vida eh, te va metiendo información, te va transformando tus padres, la forma de criar, tu entorno, tu familia, tu colegio, todo te va condicionando y entonces empiezas a alejarte de este verdadero ser, Mm, ¿no? Y empiezas a usar máscaras, máscaras que son, ok, si yo aprendí, por ejemplo, que mi mamá se ponía feliz cuando me comía toda la comida, por ejemplo, aunque no me gustara, empiezo a utilizar esta máscara de ser complaciente. claro. Entonces ese niño se disocia y de su verdadero ser y crea un falso yo que le funciona súper bien. Y ese falso yo le funciona bien para que su mamá esté feliz, pero ese falso yo te acompaña toda la vida si no lo traes a tu consciente. Entonces cuando tú estás en una relación de pareja, aprendiste que, oh, que no le gusta lo que hago, entonces voy a hacer lo que él quiere, por ejemplo, Mm, y ocupaste tu máscara. Y empiezas a vivir disociada de ti, mm, ¿no? Y eso empieza a generar un cierto detrimento en tu persona porque te empiezas a desconectar de quién tú realmente eres, de cuáles eran tus pasiones. Por eso vienen las crisis de los 40, los 50, esa crisis de identidad. Decir, exacto. ¿quién realmente soy? ¿Estudié la carrera que quería estudiar? ¿O estudié la carrera que mis padres querían y esperaban de mí? ¿Cumplí expectativas o me cumplí conmigo misma? Entonces, todos esos cuestionamientos te lleva a la crianza consciente y es un trabajo, como tú dices, súper desafiante para personas realmente muy valientes porque te tienes que someter a tu propio escrutinio y tienes que sacarte máscaras y decir las que te acomodaban y las que te Mm, acompañaron, porque el ego, estas máscaras del ego te ayudaron en un momento a sobrevivir, ¿no? Si vivías en un entorno de una familia violenta, por ejemplo, y eras un niño y tenías mucho, mucho, mucho miedo y la forma de salir de esa situación era meterte adentro del closet, por ejemplo, y quedarte guardadito, así congelado para no escuchar y bloquear tus oídos, bloquear todo. Ese es un falso yo que te estás creando, mm, que te está protegiendo en ese minuto, ¿no? Y te está protegiendo de este daño. El tema es que no se sana, se aprende a ocupar esta máscara toda la vida. Y en momentos en que, por ejemplo, tu hijo está gritando, te bloqueas y haces lo mismo, porque viene una memoria mm, emocional de lo que te está generando tu hijo al gritar, que te recordaste que eran los gritos que tenías en tu casa y ocupas esta máscara y no eres capaz de tomar ninguna decisión y te quedas congelado. Y eso le estás enseñando a su hijo que en los momentos de gritar se tiene que quedar congelado. Entonces empiezas a traspasar mm, este tipo de, de creencias o de formas de actuar con tus hijos. Y mm, si no lo ves, no va a poder tu hijo entender que en realidad esa no es una forma de reaccionar frente a un conflicto, por ejemplo. mm, Entonces tienes que traer a tu consciente esa herida, decir por qué reacciona así, de dónde viene. Y empiezas a escarbar y duele porque te empiezas a recordar, sí, yo me sentía así. Y tienes que hacer el trabajo y tienes que atravesar por ese trabajo interior para ver, para poder eh, vivir en el presente desde tu presente y no desde tu memoria. mm, Ujú. Cuando estás criando y aparecen estos triggers, estos detonantes, tienes que en ese minuto entender de dónde viene tu miedo, tener compasión con esa niña herida que tiene un miedo muy grande, pero que en realidad tu hijo tiene 3 años y no te va a hacer ningún daño, simplemente está genuinamente gritando porque le quitaron el juguete, no te está detonando. Pero ¿por qué te ocasiona tanto eh, eh, descontrol o tanto miedo? mm. Porque el miedo es un miedo antiguo, no solucionado. Oye, y Nada que ahí, ver. mira, estaba pensando que, bueno, es tan difícil de repente ir, primero porque requiere una cuota de coraje, ¿cierto? Ir a mirar ahí la herida, ¿cierto? Y ver por qué te da miedo algo, por qué te causa lo que sea que te cause. Pero a mí me pasa, ponte tú, que, que yo tengo re pocos recuerdos de mi infancia.
Y yo te digo, mi infancia no fue nada traumática en el sentido de que no estaba en un entorno vulnerable, ¿cachai? No estaba, no sé, desprotegida, no, ¿cachai? Como que yo fui amada, mis papás estaban presentes a su modo. Sin embargo, tengo muy pocos recuerdos y a mí me ha costado mucho como traer al consciente el porqué de ciertas reacciones que tengo, qué sé yo, por esto mismo, porque tengo muy bloqueadas muchas cosas de mi infancia. ¿Cómo lo haces tú ahí como con eso, ¿cachai? ¿Cómo es ese ejercicio para poder traer al consciente esto que está enterrado en uno y que a veces no es tan fácil acceder, aun cuando tenga el coraje de ir a mirar, ¿cachai? Ujú. Bueno, hay varias cosas que hay que como separar. Una es el trauma, por ejemplo. Justo ayer estaba en como un summit que hizo Gabor Mate y otros especialistas en trauma y adicciones, que explicaban muy bien esto del trauma, que es como que había uno que explicaba como el trauma uno y el trauma 2, por ejemplo. El trauma uno son eventos traumáticos en sí, un maremoto, un Claro. terremoto en Quetzalcóatl, o sea, realmente una muerte así, que es un evento que a todas luces es un evento objetivo que es traumático, ¿ya? Y que va a generar probablemente un trauma si no está bien procesado. Incluso bien procesado vas a actuar, te va a quedar eso en tu memoria grabado, ¿no? Y el trauma 2 es como el trauma que tú dices, que no es que haya habido un trauma o un evento realmente traumático en tu vida, sino que se genera el trauma cuando han habido necesidades en tu infancia no satisfechas. Ujú. Ujú, Entonces, este puede ocasionar una suerte de trauma como secundario, no menor importante, no es menos importante porque es secundario, pero es porque ese niño que necesitaba ser visto en el colegio en una actuación importante que tenía sus 3 años y no fue el padre o la madre a verlo, puede haber ocasionado en su interior "Uf, no fue importante, mm, no llegaron, se olvidaron, o no fue mi papá, no fue mi mamá", y eso va generando estos como mini microtraumas, ¿no? Y, y ahí, esa es una parte de lo que te quería comentar. Muchas veces sucede que uno bloquea situaciones, sí, ¿no? Bloqueas para protegerte, es una forma de proteger tu ser, el bloquear algo y olvidarlo. A mí me pasó muchísimo lo que tú estás hablando, de decir, yo no sentía, yo decía, no, yo no tengo, mi único trauma así como grande cuando yo estaba en mi propio proceso de crianza consciente, fue la muerte de mi mamá a mis 14 años. Fue un evento traumático claro. mal, o sea, a todas luces muy malo. Y para mí era de ahí comenzaron todos mis traumas. Pero antes de los 14 me demoré muchos meses en entender por qué yo no recordaba cosas traumáticas, por qué yo recordaba todo esto como todo bien. Estuve indagando mucho cómo llegar a esos momentos de mi infancia que no recordaba. Entonces, indagué diferentes, em, por ejemplo, hipnosis, ¿no? Hipnosis terapéutica, que te llevan a un estado de tu inconsciente en donde pueden aparecer pequeños eventos que recuerdas de algún ser algo pequeño, de que te picó una abeja, por ejemplo, y nadie te vio y te dolió mucho. Claro. Eh, Esa es una forma. Yo empecé como realmente a bajar como las defensas de decir, a ver, ¿por qué no recuerdo? Y empecé a ver pequeños eventos, no buscar eventos traumáticos, pero por ejemplo yo decía, claro, yo quería jugar tenis, por ejemplo. Yo moría por jugar tenis, mi papá jugaba tenis y teníamos, no sé, 8 años. Y mi hermano iba conmigo y mi papá decía, no, tú, Catita, siéntate ahí en la esquina porque tú eres niña, tú esto no te puedes la raqueta. Y siempre era lo mismo. Entonces, de alguna manera, esos eventos me generaban rabia en ese minuto. Claro. Decía, ¿por qué yo no puedo jugar tenis? Si mi hermano juega tenis, yo no puedo. Yo ahora de adulta me puse a jugar tenis, como romper todas esas barreras. Entonces, esas pequeñas cosas que me parecían inocuas, me generaron una forma de ser sumado a mi carácter sensible, de decir, ok, me tengo que quedar aquí, calladita, tengo que complacer, sí, bueno, ya no lo hago,
por ejemplo. Ya no, no, tú, quédate aquí, no hagas esto otro. ¿Quién me estaba protegiendo? No sé de qué, en su creencia, pero eso me moldeó de una determinada manera, ¿no? Y ahí empecé como a deconstruir distintas situaciones en mi infancia, o con mi mamá, o con mi papá, y sí, sí peleaban, qué pasaba, cositas chicas que me fui dando cuenta y empezó como a abrirse después, como que abrí una puerta y como que cayó un montón de cosas que no son graves si tú las ves aisladamente, son detalles, tú decir, bueno, ¿cómo vas a fijarte en todos esos detalles? Pero todo eso sumado, de alguna manera, afectó o me moldeó de una determinada forma. mm, ¿No? Entonces es importante que tú digas, si no me pasó nada grave, tus papás lo hicieron, o eso es la primera premisa que tenemos que tener claro, los papás han hecho lo mejor que han podido de acuerdo a su nivel de conciencia. Este trabajo no tiene nada que ver con culpar a nadie. mm, Hayan sido buenos, malos, medianos, no es la idea culpar, es ver hechos, ¿no? Si no estuvieron, si tus papás eran dos profesionales que no estuvieron en casa nunca y realmente tú sobreviviste en eso y encontraste la forma, quizás tú lo bloqueaste y dijiste, no, está todo bien, pero tuviste una necesidad de alguna manera de que estuvieran más presentes mm, y no lo estuviesen, no lo estuvieron. Entonces empezar a mirarlo sin ánimo de culpar a nadie. Ujú. mm, Eso es lo primero, mirar, decir cómo fueron los hechos objetivos, con quién me quedaba yo, quién me cuidaba, qué hacía, cómo era esa niña, ¿ah? Cuando ellos no estaban. Empezar así como cuando uno abre una compuerta, así empieza como a caer por chorreo todo. mm, Pero yo busqué distintas terapias también. Entonces busqué hipnosis, busqué constelaciones familiares, hago el trabajo, hoy día practico, soy facilitadora de Gong, y el gong es el sonido vibracional, en donde también llega partes de tu inconsciente que no eres capaz de llegar desde la mente racional. mm. ¿Sabes lo Entonces, que una de ujú, las cosas que me ha permitido a mí como conectar con esto que tengo medio borrado de la infancia ha sido como fijarme como en la emoción en el cuerpo, como esto del sentir, ujú, yo soy muy de estar eso. atenta a lo que me pasa por dentro y todo, y me acuerdo perfecto una vez que tuve una discusión con el papá de mis guaguitas, que por Ujú, supuesto esas relaciones, ¿cierto? Siempre traen cosas de lo vincular, del apego y qué sé yo. Y, y ya estábamos separados hace un rato y todo, pero ay, me gatilló tanto, ¿ah? Tanto. Y era como, ¿por qué, cachai? Como que así en el cuerpo y me senté y me pongo como a meditar, cachai? Así como ya calmarme, ¿te fijáis? Y a poner la atención. Y ahí fue como que ya, en tratar de asociar esta sensación a alguna sensación siendo niña. Y apareció ahí, pero así, porque es muy mágico, igual cuando uno pone atención y quieres y tienes la voluntad de sí, ir hacia allá, apareció así, pero ¡pum! La imagen de una vez que mis papás, mi mamá en verdad, me dejó llorando en la pieza, que es una ujú, escena, como, o sea, ¿a quién no le pasó, cachai? Y yo me quedé dormida llorando, ¿cachai? O sea, si yo hubiese tratado de acordarme de esta escena conscientemente no lo habría logrado, pero fue a través del cuerpo, ¿cachai? Como que ¡ay! Esta angustia y todo, y era esa sensación como de abandono, ¿cachai? Eso era lo que yo ujú. le estaba achacando al papá de las guaguitas en ese momento, Porque pero te claro, estaban era mío, mandando. porque yo me sentía como, claro, que como que estoy sola en esto, ¿cachai? Y me revolvió todo y me pongo a pensar y aparece esta imagen de mi chica en mi pieza sola, que yo ni siquiera dormía en mi pieza, ¿cachai? Como que yo dormía en la pieza de mis papás, entonces para mí, claro, ya era traumático estar ahí en la pieza sola, ¿cachai? Claro. Em, y así, pues, apareció y Esto fue, oh, qué loco, ¿cachai? es trabajo que tú haces, el trabajo que se hace de manera organizada a través del coaching de crianza consciente. O sea, tú tuviste la capacidad intuitivamente de darte cuenta que la emoción es la punta del iceberg. O Mm, sea, cuando estás en esa situación y tu cuerpo está así activado, así, porque tú hiciste lo que había que hacer, detenerse, observar esa emoción sin ponerle nombre, sin intentar mm, entenderla, solamente observar, ¿por qué me está gatillo? O sea, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Y después decir, ¿cuándo sentí esto en alguna vez en mi vida? Y la memoria va, así viaja.
no porque el cuerpo lleva el trauma o la emoción así, la lleva. Puede que no te acuerdes de qué pasó exactamente, pero te llevó a esa habitación, te acordaste la sensación de abandono Mm, y si conectas con tu presente, no te estaban abandonando, exacto. pero la emoción te hacía sentir abandonada. Entonces, una persona inconsciente reacciona como tú reaccionaste quizás esa vez. O sea, Claro. puedes haber gritado con tu hijo entonces, y con tu marido así, ¡ay, no sé qué! ¿Por qué me abandonas? Y él contesta desde su niño herido. Entonces Mm, son dos adultos que así es. están peleando no como adultos, sino son dos niños heridos peleando. Mm, Están los dos fuera del momento presente, que no está ocurriendo tal desastre, pero están todos gatillados por sus heridas. Entonces, volviste, fuiste a ese momento, abriste una puerta de tu pasado, de un hecho que quizás no es aisladamente, si lo ves en el contexto, no era nada, pero tú necesitabas como niña esa contención en ese minuto. Y así con todo, Bueno, ¿no? Y sí, así con todo. esa fue la segunda parte del ejercicio que hice también, po, que en el fondo me vi ahí en la pieza y luego entré yo a la pieza y me abracé y, ¿cachai? Como, hoy me emociono de decirlo, ¿cachai? Como que, Pero qué porque es muy loco, pero fue muy hermoso, terminé llorando, olvídate, pues, ¿cachai? Como y yo de verdad siento que algo pasó ahí, como que algo se acomodó en mí después de hacer ese ejercicio, ¿te fijáis? Como de ver, y ese observar, ejercicio lo entender hiciste y luego entrar yo y maternarme yo misma, abrazarme, que es algo que ahora hago con más constantemente. frecuencia, claro, porque me doy cuenta de que eso es lo que falta, ¿cachai? Que en el fondo es como esa niña, ¿qué le faltó ya esto? Entonces yo se lo doy, ¿cachai? Eso es. Y, pero tú lo hiciste intuitivamente o habías leído o alguien te lo había, te había Es que dicho? en ese ¿Cómo? momento estaba muy en la onda de sacarme el rollo, como estarme observando, ¿te fijáis? Ajá, Y en ok. ese momento sí fue más intuitivo, diría yo. Claro, obvio que esto tengo que haber escuchado en alguna parte, probablemente esto de ir y abrazarme y todo eso, ah, tengo que haberlo sacado de alguna parte, yo creo, pero esto como de sentarme, observarme, llevarme ahí a ese momento y todo nació de estar pendiente de mí nomás, porque ese era un momento en mi vida donde me estaba poniendo mucha atención porque estaban apareciendo muchas cosas nuevas a raíz de esto, de empezar a observarme y todo eso, estaba ahí como en todo ese proceso evolutivo. Claro. Y lo que hiciste es perfecto, porque ¿por qué te calmaste? Porque viste a Mm, esa niña herida solita, la abrazaste simbólicamente y le dijiste, acá estoy, mm, no te preocupes, ahora yo soy tu adulto, el adulto que no estuvo en esa exacto. situación, en esa habitación soy yo, y yo te vengo a maternar. Entonces esa niña, y ella Y, se calma, porque y es, todo el sistema alerta, y es ujú, loco porque después de eso, las veces que he vuelto a sentir esta sensación, ya sé, ¿cachai? Ya sé, y es como que, esta es la niña, ¿cachai? Entonces como que, ya, ok, la niña que exacto. está pidiendo a gritos Mm, que la vean, porque en el fondo todos por genética, o sea, porque todos, no hay diferencia acá, todos al momento de nacer tenemos unas necesidades básicas, que es ser visto, mm, que es ser validado, ser escuchado. Todos buscamos eso. O sea, todos necesitamos ser vistos, validados, escuchados. Cuando esas necesidades básicas no son cubiertas, comienza a aparecer este niño herido. mm, Ujú. Porque el niño interior que todos tenemos dentro son es la totalidad de experiencias y vivencias que tuviste en tu infancia, las buenas, las malas, todas. Ese es tu niño interior que habita dentro de ti. Cuando sales y te pones en el columpio, está tu niño interior ahí, ¿no? mm. Son tus vivencias, son recuerdos de tu pasado. Ese es tu niño interior. Y el niño herido se forma cuando eh, las necesidades de ese niño no fueron cubiertas en su infancia. Entonces va quedando este como residual, que es este niño herido que se va guardando, se va guardando. Ujú. Y te acompaña toda tu vida. Entonces, en el fondo, este niño es el que hay que poner la atención. En el mundo ideal, nadie debiera tener niños heridos, Mm. solamente niño interior. Pero vivimos en una sociedad que, o sea, vivimos en encarnamos justamente para tener este tipo de vivencias, entonces es imposible no tener heridas. No, y incluso pienso yo que haciendo este trabajo y criando de esta forma y todo lo demás, probablemente mis hijos al menos también van a tener su parte herida y también van a tener que hacerse cargo en algún momento, ¿cachai? Como Todo, que todo.
por eso te digo, como es como, por eso tampoco puedo culpar a mis padres y en el fondo tengo que hacerme responsable nomás y el día de mañana a mis hijos también les va a tocar hacerse responsables a ellos de su propio bienestar y su propia sanación, por cierto. Claro, pero la idea es que tratar de hacer de que tengan las menos heridas en el Eso fondo, sí. que no carguen con las tuyas, con las de Mm, generaciones anteriores. Van a tener heridas porque, por supuesto, alguien en el colegio les va a hacer algo y van a tener que aprender a- a superar desafíos, hay cosas hay eventos traumáticos de por sí, o sea, es natural. Todos tenemos, pero la idea es que nosotros no adicionemos con nuestras propias heridas la vida de nuestros hijos, claro ¿no? que sí, claro que Ponerle más sí. carga al fondo. O sea, ese es el ideal, pues ahora yo, ponte tú, también me pasa que yo digo, porque mi sistema de vida igual es relajado, ¿te fijáis? Y da espacio para que yo esté presente con mis hijos y pueda criar de forma consciente y todo lo demás. Pero también pasa que hay muchas mujeres que trabajan en un sistema mucho más rígido, te fijas que llegan a la casa y a veces o maternan sola o el compañero no acompaña y tenéis la carga, o sea, laboral tuya, llegáis de la pega y luego a organizar las cosas de la casa y cuando tenéis esa dinámica es muy difícil. Te fijas como lograr esta presencia y esta calma para poder maternar de esta forma. Y ahí entonces aparece la culpa también, que ese es Sí, otro temón, ¿cachai? Y yo lo veo porque tengo amigas que maternan de formas totalmente distintas a la mía, porque, claro, están exigidas por otros niveles de, no sé, de pega, ¿cachai? De cargas. mira, es que lo que yo creo que sí, hay realidades que te permiten estar más calmados, que tienes un entorno más seguro, Mm, ¿no? O tienes una pareja que te colabora, que no claro, tiene grandes heridas y no hay explosiones en la casa, qué sé yo. Y hay situaciones que son mucho más complejas, ¿no? Donde estás viviendo siempre dentro sobreviviendo de alguna manera. exacto, sí. Entonces, o sea, lo que yo diría, en ambos escenarios es posible. Obviamente hay más dificultades en una que en otras quizá, pero ahí lo que prima en el fondo, donde uno debiera aspirar, es a estar consciente igual, porque tú haces este trabajo y te das cuenta que estás muy sobreexigida todo el día, en el trabajo, en la casa, con el marido, con todo. Pero si tú has hecho un trabajo de autoconocimiento profundo, la forma de enfrentar todas las situaciones va a venir desde otro lugar, Es ¿no? verdad. Va a venir desde de un lugar de paz, de un lugar donde sí, ya sé que me pasa esto porque tengo esta herida, entonces no llego con la inconsciencia de mi trabajo, de mi aceleramiento a la casa y lo y comía rápido y todos se van y rápido a acostarse. Estoy siendo muy consciente, ¿no? Voy a entrar con otra conciencia en relación con las otras personas. Voy a decir, ok, lo que me pasó en el trabajo, me pasó en el trabajo. Mm, El tráfico me pasó en el tráfico, pero cuando yo llego a mi casa, que acá así lo grafica la crianza consciente de Shefali, dice, ¿qué es la conciencia? Para la crianza consciente, es estar atenta de tu energía en el momento presente. O sea, en el momento que tú entras a tu casa, por ejemplo, es con qué energía estoy llegando, es hacerme consciente de eso. Estoy muy sobrecargada, estoy saturada, tuve un mal día con el jefe, qué sé yo. Voy a entrar con esa energía a relacionarme con mis hijos, a relacionarme con mi marido, porque lo más probable es que hay un problema, o sea, que tú también seas parte de ese problema porque tu energía va a estar contaminada. Entonces, ser capaz de poder decir, sí, eso pasó, pero este momento es presente, es otra cosa, y vienen tus niños de 5 años, "Mamá, quiero", con intereses muy genuinos, y tú vienes toda cargada, entonces, si eres capaz de disociarte y de desidentificarte de tu momento anterior y mirarlos a ellos con total apertura y a sus necesidades, vas a poder gestionar mejor las relaciones en tu casa, en tu trabajo, aun cuando tengas una vida altamente exigente. mm, sí, es verdad. Niveles de conciencia. Y eso requiere autoconocimiento. Por eso Mm, yo soy como yo insisto en el trabajo interior, en el conocerse a uno mismo.
ir a todos tus rincones. Ujú. Sí. ¿Sabes qué? También pienso en esto de que para mí, no sé cómo fue para ti, pero por lo menos para mí, esto del autoconocimiento y de sacarse el rollo y del querer entenderse y saber quién uno es y todo, es una cosa relativamente nueva para mí. ¿Te fijas? Como que yo partí, no sé, yo te diría que probablemente cuando nació mi hija mayor, hace casi 13 años atrás, partió como una semilla, ¿cierto? Esto de, bueno, cuestionarme ciertas cosas y todo, pero ya el trabajo más duro lo hice, no sé, hace 5 años atrás, como mucho, sí, por ahí. Mm. Y claro, y uno dice, wow, qué poderoso habría sido hacer este trabajo mucho antes. Y ahí viene, y ahí está como esto de la crianza consciente, que también uno, cuando abordas la maternidad de esa forma, también le permites a tu hijo o a tu hija tener ese proceso como del conocerse, del entender quién es él en el mundo y qué sé yo, a una edad mucho más temprana, porque los cuestionamientos de ese niño son otros, te Ujú, fijas, los ejemplos son otros también. ujú, ujú. Entonces, que es algo que, o sea, somos seres humanos en este planeta, evidentemente que esto debería abordarse de forma social, ¿cierto? Así como, no sé, los colegios, todos Ese es deberíamos mi estar en sueño. sintonía con esto, pero no Este es es mi así, sueño. pum. Ese es mi sueño, fíjate, uno de mis sueños es poder dar programas de crianza consciente a todos los cuidadores, Mm, padres, madres, abuelos, tíos, mm, profesores, la profesora de baile, el profesor de karate, todo el que tenga que ver con el cuidado y desarrollo de los niños debiera estar aware, como se dice en español, atento, consciente mm, de que todo lo que transmite puede moldear a ese niño. ¿Cuántas veces un niño no estuvo, no se recuerda un profesor abusivo mm, que lo hizo sentir mal, que lo hizo sentir estúpido, no sé, cuántas veces? mm. Entonces, si todos como que tuviéramos un mínimo, un estándar así como una norma Exacto, ISO mínima, decir, o sea, yo hice mi certificado y yo quiero que claro, mi compañía, la que yo tengo, tú tengas ahí pegado atrás, dice, yo pasé el curso nivel 1 de crianza claro, consciente, porque en realidad te enseña, hay cursos para todo, ¿no? Hay cursos para aprender a manejar, hay cursos para hablar inglés, hay cursos, pero no hay cursos para lo más difícil que es la vida, justamente esto exacto. de criar. Y lo interesante de este planteo de la crianza consciente, de acuerdo, yo estudié con Dr. Shefali, que es una psicóloga, máster, PhD, todos los títulos vi por haber, de la India, que estudió en Estados Unidos, que tiene un montón de libros, qué sé yo, es un crack en el tema de la crianza consciente. Ella lo que hace es trabajar la psicología, la neurociencia, pero desde un punto de vista humano, desde cuerpo, mente, alma, Mm, y la medicina tradicional no se ha hecho cargo, siempre ha separado la mente, el cuerpo del espíritu, ¿no? La medicina tradicional sigue abogando por un poco por lo mismo, son pocos, yo creo que todavía los médicos más holísticos que incorporan esta otro tipo de cosas más energéticas, emocionales, siempre está como separado. Entonces lo que ella crea es justamente a partir de la psicología este método de crianza consciente en donde te explica desde la psicología cómo funcionan los tipos de apego, cómo fuiste criado, qué tipo de crianza tuviste, si tuviste un apego ansioso, evitativo, qué sé yo, les pone un nombre un poco más accesible para que la gente pueda entender e incorpora técnicas de mindfulness y meditación para poder sostener una crianza consciente. Porque no basta con solamente entender la idea de dónde viene la herida, porque es un proceso emocional, mm, como tú dijiste, ¿no? Es la emoción. Y la emoción se manifiesta en el presente, pero tu pensamiento se va al pasado. Entonces tienes que ir al pasado y tienes que traer como ciertos elementos del pasado que te sirvan para entender tu momento presente. Entonces es como es complejo. O sea, hay un mm, montón de elementos que tienen que estar jugando al mismo tiempo y por eso eh, me gusta a mí, porque incorpora justamente esto que tú estás diciendo que hoy día no sucede, que nadie mm, nos enseñó. Porque o mm, estás enfocado en esto o estás enfocado en esto. O estás en esto, realmente somos
un, un sistema integral, ¿no? Y funcionamos con todo al mismo tiempo. Estás sintiendo, estás pensando, el cuerpo te está diciendo cosas. Entonces tienes que ser malabarista de todo esto y comprender y leer las señales que te están dando, mm, ¿no? Entonces, es muy bonito porque te empodera. exacto. Te, y la palabra empoderar está como súper manipulada y manoseada, pero en el buen sentido, comienzas a ser soberano o soberana de ti misma, ¿no? Comienzas a tomar decisiones por elección y no por reacción. Comienzas a responder y no reaccionar. Mm, Comienzas a observar, a callar, ¿no? Entonces, eso te permite tomar decisiones conscientes en todos los aspectos de tu vida y con los más vulnerables, que son tus hijos. mm, Ujú. sí, Entonces, totalmente. cuando sanas una relación con tu hijo, tú estás sanando las futuras generaciones de tu familia. Entonces, el impacto es muy grande. Y eso es lo que a mí me mueve de esto. Es Mm, decir, si todos los padres, si todos los cuidadores fuésemos conscientes, podríamos llegar en un futuro a acercarnos a la paz mundial, acercarnos a absolutamente. porque esto parte desde la casa, porque yo no puedo cambiar el sistema educativo, porque yo no puedo cambiar el sistema de salud, pero sí puedo cambiar cómo crío a mis hijos en casa, Mm, porque esto depende de ti, está dentro de tu intimidad. Entonces, si tú creas hijos conscientes, tu hijo consciente se va a, a relacionar con mi hijo consciente exacto. y van a tener una relación sana y van a tener hijos sanos y vamos a poder a partir de eso empezar a construir Mm, sobre patrones positivos, ¿no? Entonces creo que por ahí, y eso es lo que Dr. Shefali es lo que ella impulsa en su instituto de coaching. O sea, no solamente hazte tu cargo de esto tiene un impacto mucho mayor. Y que si todos colaboramos con un granito de arena desde nuestro universo, podemos lograr que en el mundo entero haya un cambio en las próximas décadas, qué sé yo, para las próximas generaciones. ay, me encanta que esa sea, que te apasione esto, te veo, Mm, ¿ah? bueno, Lo siento, como que me encanta ver cuando la gente habla de cosas que le apasionan. Me encanta, te veo quizás ahí. si lo puedo, o sea, lo digo desde el conocimiento y desde la experiencia. Mm, O sea, ahora tú a la Cata que tienes enfrente en este minuto no era la misma que hace 10 años. Mi relación con mi hija no era la misma que hace 2 años atrás. mm, O sea, hubo un momento de crisis en mi vida en que me separé fuera de mi país, sin apoyo de ningún tipo, totalmente dependiente de mi ex, con una relación tóxica entre medio, con patrones tóxicos, o sea, y era como que, o sea, la verdad es que toqué fondo tan fuerte, tan duro, en que está todo mal, te juro, está todo mal, y yo dije, ¿por qué está todo mal cuando yo he tenido la mejor intención del mundo de hacerlo todo bien? Le he puesto todo el cariño del mundo, pero no basta todo el cariño del mundo, no basta todo el amor del mundo. Cuando los papás dicen, es que yo le doy todo el amor, no basta, porque si tu amor está herido, no exacto. basta. Tienes Mm, que ser consciente. Entonces, eso me llevó a decir no. Entonces, hoy día veo la relación que tengo con mis hijas y con sobre todo la más rebelde, que era la que más me gatillaba, la que me decía cambia, en el fondo me estaba diciendo cambia, 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 cambia. El problema lo tienes tú. Y después de todo este proceso, de repente se pegó un vuelco esto. No es inmediato, son procesos lentos, hay que tener paciencia, pero de repente hizo como que cayó la teja, se hizo el clic en ella y entendió que yo realmente había cambiado. mm, Y cuando dicen las personas no cambian, yo realmente conecté con quién era yo desde mi esencia y dejé mis heridas, que las estoy todavía sanando, pero sé cuáles son mis heridas, las tengo mm, identificadas. Sé cuando me siento abandonada, sé cuando me siento eh, no vista, no escuchada. ¿Y por qué sé? Entonces tomo espacio, ¿no? La conciencia entra cuando hay espacio para que entre, cuando te desidentificas de una situación, mm, cuando hiciste lo que tú hiciste. Paré, observé. En esa observación de decir qué me está pasando, entra la conciencia. mm, Si no te desidentificas de tu rol, si dices que yo soy, eh, como dijiste, te definiste, yo soy, tú te definiste con una
en esa situación con tu ex? ¿Cómo te ¿Como del denominaste? abandono, decías tú? Claro, como cuando te identificas con un rol, es decir, yo soy, eh, eh, por decirte, demandante. Es que yo Mm, necesito atención. Tú te estás ahí identificando con una etiqueta. Yo soy una persona que necesita atención. claro, Si yo estoy así de pegada con esa identificación, la conciencia no es capaz de entrar. claro. Si yo tengo que, en el minuto que estoy necesitando atención y no me la están dando y estoy sufriendo, como ser capaz de observar que eso es una necesidad, Mm, que estoy sintiendo algo en mi cuerpo, y ahí es donde entra la conciencia. mm, Y ahí entra, en ese espacio de silencio, ¿no? Y es ahí donde tú dices mágicamente, sí, ocurre la transformación, en la calma. en la espera. Y eso es lo que yo he visto en mi vida. Entonces, lo que yo estoy disfrutando ahora es el trabajo Sí, de muchos años de buscar, de entender. Yo vengo con lo de la crianza consciente no es hace mucho, ¿no? Yo estudié esto, me certifiqué coach, empecé el 2023, pero mis heridas son muy antiguas y entonces siempre he estado como en la búsqueda de entender por qué me pasa esto, por qué esto, pero me cayó la ficha ahora. No sé, la madurez emocional me mm, llegó ahora, decir, el trabajo de autoconocimiento que hice, no sé, en Argentina hace 20 años, ahora lo entiendo. mm, En ese momento entendí como, así como luces, me iba dando luces para sobrevivir, ¿no? mm, Pero ahora fue como, comprendí realmente, pero es una búsqueda como incansable. mm. Son niveles de conciencia finalmente, pues porque probablemente cuando estabas en Argentina tu nivel de conciencia todavía no eras capaz de integrar todo esto, pues entonces era, pues como Mm. tú dices, lo necesario como para seguir avanzando nomás, pues. Y son procesos individuales y personales, o sea, Mm, hay quienes pueden decir, oye, tuve un despertar súper rápido, maravilloso, hay claro. quienes se demoran todavía, hay quienes no. Mm, No, este proceso es personal, el proceso de la crianza consciente es personal. Es un proceso que te sirve a ti para tú conocerte mejor y tú comprender cómo mm, es la mejor relación con tus hijos. Yo no te puedo decir qué decirle, porque muchas veces dices, pero ¿qué claro. le digo cuando La se pone fórmula. así? Yo no te puedo decir qué decirle, yo te puedo decir cómo la lectura, Mm, qué tienes que leer. Que, por ejemplo, en una conducta, una pataleta, no te fijes en la conducta, no te fijes en la conducta. Fíjate en en los sentimientos detrás de esa conducta. ¿Qué es lo que tu hijo te está tratando de decir? mm. Mira, ¡Ah! Menta, menta, qué me lo trajo. rico. Para los Viene llegando, mojitos. sí, para mojito. Viene llegando el colegio la más grande y me dice, traje un regalo. ¡Ay, qué maravilloso regalo! Ay, sí, maravilloso. Oye, ¿qué Entonces, ujú, eso. te iba a preguntar? Como ya para ir cerrando, ¿cierto? Así como llevamos un rato ya hablando y me gustaría, es que, como recién dijiste, bueno, si hay una pataleta, ¿cierto? Hay que mirar ahí qué es lo que, el sentimiento detrás de eso. Em, Tírate algunos consejos o tips, así como más, como bien concretos, a ver, como de, porque ponte tú, yo te voy a dar un ejemplo ahí, de repente sale algo más concreto. A mí me pasa que mi hija está entrando en la adolescencia y está todo este conflicto de ella quiere no ser igual a mí, ¿cachai? Esto como de diferenciarse, como la identidad, ¿cachai? Entonces, todo lo que yo diga, ¿te fijas? Como que ella es es lo contrario, ¿te fijas? Es como que oponerse. Entonces, como, y de repente son cosas, es medio ridículo casi, porque de repente yo digo cosas que yo sé que sí, ¿cachai? O sea, no sé, po, Porque em, tú sabes, porque tenía experiencia, porque la eh, conoces, qué sé yo. y claro, porque la conozco, yo sé, digo, bueno, pero podría hacer esto, y es como no, ¿cachai? Y eso, cuando yo leo esa situación, me pasa esto de que yo quiero controlar, ¿cachai? ¿Te fijáis? Entonces es como, y ahí entro en el conflicto como de, como que ya déjala, ¿cachai? Filo, es preadolescente, son las hormonas, ¿cachai? Como que ya,
pero también está en mí esto como de que, pucha, pero yo quiero que esto tenga este resultado, ¿te fijáis? Entonces, y que yo me imagino que eso tiene que pasarle a todas, ¿cachai? Que en algún punto los hijos ya dejan de ser estos seres adorables que te aman todo el tiempo y te empiezan a cuestionar y quieren hacer otras cosas y pensar cosas distintas, en fin. ¿Qué se hace ahí, ponte tú? ¿Cómo logras la armonía? ¿Cachai? Como dentro de ese escenario de antagonismo total de esta Es que, adolescente. mira, hay un montón de cosas, o sea, podría hablar una hora más porque de todo lo que dices, o sea, como que tengo que separar un montón como ir como picando, entrando a picar y decir esto, no, no. Pero voy a tratar de ser como concisa. Tú dime si es que se transmite el mensaje, porque de repente es muy difícil explicar esto que es tan Sí. etéreo, ¿no? O sea, tip número uno, o sea, como tip, Ujú. calla la boca. O sea, así, cortito. O sea, Sí. sí. O sea, si tienes que ponerte un scotch así en la boca, tápate la boca. O sea, Ok, ok. Anoto. es esa necesidad de atropellar viene de una máscara. Yo Mm. te he hablado de las máscaras. Por Sí. ejemplo, yo no tengo idea de tu vida, no sé cómo es ni nada, pero sí, muy arriesgadamente voy a decir algo que quizá algunos psicólogos te dicen, ay, ¿cómo puedes decirlo tan rápido? Pero yo podría decir que, por ejemplo, esa es la máscara del fixer. El fixer es el reparador. Mm. El reparador es esa máscara de ego que necesita controlar cómo los otros perciben a esta persona, cómo te perciben a ti. Ujú. No es controlar, es un control de percepción. Entonces, lo que quiere el fixer es, antes de que esto suceda, quieres arreglar, tienes una necesidad por arreglar una situación, por dar la solución. Ujú. Ya. Entonces, ni siquiera alcanza a terminar de contar y tú ya estás atropellándola, ¿no? Entonces, al momento que tú la estás atropellando, tienes que pensar que empieza a minimizar su verdadero ser, que es lo que tú no quieres. Tú Ujú. quieres que ella sea. Ujú. Entonces, esa razón, ese fundamento te puede dar el motivo para callar esta necesidad de decir yo quiero, y tú lo dijiste, yo quiero un determinado resultado. Tu frase parte por Sí. yo, yo, ¿no? Y la crianza consciente, en inglés, es conscious parenting, es paternidad consciente. ¿Por qué? Porque todo parte por ti, Ujú. no es el hijo, eres tú, es tu necesidad la que necesita ser satisfecha de control, no la necesidad de ella. Ujú. Lo estás diciendo tú en tu misma respuesta, yo no estoy inventando nada. Yo necesito un determinado Sí, resultado. absolutamente. Yo sé porque la conozco. Yo Claro. sé porque viví. Y uno como padre tiene esa necesidad imperiosa de evitar que los niños pasen lo que tengan que pasar. Se equivoquen. Que Sí, se absolutamente. equivoque, que es eso. Mm. Se equivoque. Y en la equivocación ella va a crecer. Si tú le tienes todos los juguetes hacia el piso para que no se tropiece con nada, nunca va a poder levantarse de un tropiezo. Entonces, en el fondo, Shefali dice, calla la boca. O sea, los padres tienen que empezar a aprender a hacer esto. Ujú, ajá. Ujú, ujú. Entonces, te da risa al final, pero es verdad. Sí, Porque sí. ellos están empezando a contar una historia del colegio en la otra y tú, y se callaron. Oye, pero cuéntame, no, ya no quiero contar más. Mm. Y se te quedaron callados. Porque los niños además son maestros. Ellos intuitivamente saben mejor que nosotros cómo les gustan las cosas. Entonces, ya no voy a hablar si mi mamá se te está hablando todo. Mm. Calla. Entonces, aprende a hacer, ajá, ok, hazlo. Prueba, Mm. intenta. Si necesitas, muchas veces yo llego a mi hija así, me hablaba y yo así como con ganas de vomitar todo lo que, porque es así. Aprendí a decirle, ¿quieres que te escuche? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te escuche o que opine? Quiero que me escuches. Ay, yo así, ¿por qué? Diablos. Ya, ok. Y ahí aprendí a escuchar. Por ejemplo, el fixer, el reparador, no sabe escuchar. Tiene Mm. un problema de escucha. Entonces, ahí tú dices, y eso para todas las máscaras, en el fondo, mientras menos hables, mientras menos sermonees, mejor. Mm.
escucha, ve cómo se desenvuelve la situación, incluso una pelea entre hermanos, ve qué está pasando antes de entrar a arreglar o a controlar o a gritar, Sí. ve el escenario, qué está sucediendo. Entonces, observa, Mm. ese es un gran tipo, observa, porque la respuesta puede que no la tengas en ese minuto, pero el poder, cada vez que tengas una reacción intensa en el supermercado porque la señora se te coló en la fila, el auto se te tiró encima, el jefe que te dijo que estaba todo malo, tu hijo que te dice te odio, o sea, cada, cada cosa que a ti te genera esa emoción fuerte, algo te está detonando, detente. Ese Mm. es el tip. Detente, no hagas nada, no reacciones. No reacciones, tu ego está ahí esperando para sacar las ganas. Sí, Tú tienes que decirle, momento, este es otro momento, déjame procesar mm, qué estoy sintiendo. buen tip, Y buen con tip. eso, Sí, ya con esto tienes una gran tarea, porque es sí, muy es verdad. difícil. Es difícil. Estar atenta entonces a las emociones intensas, taparse la Sí, boca, todas las intensas, claro, taparse la morderse la boca lengua, y sí, y el, observar. ujú, Mm, y el aprender a decir, mm. ujú. Sí, es verdad, es un buen tip, me encantó. Oye, Cata, Claro. bueno, voy a empezar así como a cerrar, pero lo último antes es que me gustaría que contaras así brevemente de esto que haces tú, que es el coaching, que me dijiste que habías sacado un programa hace poquito, para darle espacio ahí a eso. Oh, bueno, gracias. Sí. A ver, hago primero coaching uno a uno, online, Perfecto. a cualquier parte del mundo. O sea, las sesiones de coaching son de 1 hora, son una vez a la semana. Idealmente no trabajo menos de 3 meses con una persona porque Bien, no hago magia, ¿no? Entonces son trabajos de 3 meses y los resultados se ven, no se ve al año, van de a poco. Es un proceso lento, pero seguro. Me pueden contactar a través de ti, de Instagram, me pueden seguir en mis redes, no sé, y tú vamos a después puedes dejar tomar ahí, sí, no te eso. preocupes, voy a dejar ahí las redes. Eso en el uno a uno. Los programas grupales, inicié este programa de carácter presencial por el momento para poder saltar a un programa online, en donde pueden ser 10 personas, no mucho tampoco, y se puede hacer lo que hago ahí es hacerte un barrido de los fundamentos teóricos de la crianza consciente, acompañado con prácticas de mindfulness, Perfecto. porque es como que el balance perfecto es tener esta intención de presencia mientras empiezas a capturar toda tu historia, ¿no? Y ese es un programa de 8 semanas. 8 semanas, eh, una vez por semana también. Siempre hay un espacio de una semana para poder integrar porque empieza a resonar las cositas de a poco, se empiezan a integrar de a poco. Y eso es lo que estoy ofreciendo por el momento. Ujú, Fantástico. ujú. Oye, creo que tienes que ser una excelente coach. Me encanta hablar contigo. Me gusta mucho tu energía. Ya te había dicho esto. Sí, también me gusta mucho la tuya. Bueno, y podemos hacer trueque. Podría ser igual, ¿ah? También puede irse al trueque, o sea, con personas que uno nunca sabe. Yo siempre estoy como ávida a aprender cosas, ¿no? Sí, así Entonces, hay, yo siento que así hay que vivir la vida. sí, y también decirle a la gente que se puede conversar. Obviamente, como trabajo con distintas partes del mundo y distintas realidades, distintos sueldos, muchas veces Ujú. lo que cobro acá en Canadá no es lo que cobro en Chile o en Argentina, Perfecto. porque son otras realidades. Entonces, y fórmulas y métodos, porque a mí lo que me apasiona es que alguien quiera hacer este trabajo, porque aquí no puedes obligar, que tenga ganas de hacer un cambio en su vida, que tenga ganas de transformarse y sacar esa mejor versión, porque no es inventar una nueva persona, es Mm, conectar con que tú realmente eres, con las potencialidades que Dios te dio, ¿no? exacto, Entonces, cuando esa persona tiene muchísimas ganas, vamos a encontrar las formas de trabajar. exacto. O sea, las puertas están abiertas. Qué rico. Ujú. Oye, Cata, te agradezco mucho.
tu tiempo, tu buena onda. Me ha encantado conocerte. Te considero mi amiga. Ay, sí. Próximamente, pasaje a Canadá. Estoy esperándolo. Tenemos Oye, que hacer me Crea falta. Conecta acá en Canadá. Ay, que estaría bueno eso. Crianza consciente. Oh, Sí, su a ver. taller de cerámica ahí con... Ay, qué Bueno, maravilla. todas esas cosas que tú me preguntaste, Normita, cómo conecto a veces, cómo lo hago, yo, todo ese tipo de cosas, cerámica, Mm, yoga, lo que te implique estar en el presente, mm. Exacto, orfebrería, exacto. pintura, todo eso calma todos tus niveles de cortisol y todas estas cosas que te baja de la mente. Entonces es súper importante y yo acompaño mi vida con cosas de ese tipo también. Sí, todo Lo más acto que creativo es terapéutico finalmente. todo acto en la naturaleza también También, es sanador. Entonces eso es importante siempre decir a las personas, siempre tomar, hasta respirar, que eso no cuesta exacto, ni dinero ni nada, pero estar consciente de tu respiración. exacto. Así Ya, que, bueno, Cata, un abrazo, estaremos en contacto, nos veremos pronto. Gracias nuevamente, voy a dejar ahí todas tus redes por si alguien quiere contactarte y todo lo demás. Ahí, gracias. ojalá que pasen cosas con eso. Un besito grande y eso, gracias. Nada más, no tengo más palabras que agradecerte, nomás la buena onda sobre todo y el tiempo, por supuesto, y esta conversación rica y expansiva, me encantó. Lo pasé chancho. Yo también, encantadísima. Gracias a ti por abrir tu espacio conmigo, ¿no? Mm, Eso es importante, por invitarme. Me siento sumamente honrada de poder conectar contigo y de poder crear cosas juntas, de poder transmitir mensajes conscientes, ¿no? Creo que ese es el camino. Así que gracias por pensar en mí y cuando quieras, porque esto es como una pincelada. Hay exacto. muchas cosas todavía, así que cuando quieras estoy disponible. Ahí Ujú. estaremos conversando, de repente salen cositas, algún Sí, invento, algo creativo. sí. Ya, Cata, un besito. Vale. Chao, chao, muchas Estamos gracias. hablando. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Nos vemos.